Vamos a dar la bienvenida al doctor Domingo Cavallo, que entiendo que ya lo tenemos por allí. Allí justamente lo tenemos en el, no sé si en el Skype o en el Zoom o en qué plataforma, con un móvil, me dicen, nada menos, en su casa. Y bueno, y queremos charlar un poquito con el doctor Cavallo sobre precisamente ¿qué expectativas hay mirando un poco para adelante, ¿no? Es decir, no hay ninguna duda que Domingo Cavallo conoce muy bien a Alberto Fernández, creo que también la conoce muy bien a Cristina. Ha conocido y ha sido protagonista, digamos, de los avatares de la historia económica de la Argentina a lo largo, por lo menos, en los 80 y en los 90, sin ninguna duda. El otro día, justamente cuando fue el aniversario de la Fundación Mediterránea, él planteó una serie de ideas en el sentido de que hoy la economía argentina no está ni camino al 2001 ni en la recuperación, digamos, posterior a lo que fue, digamos, el 2002, 2003 y demás, sino que la Argentina está, digamos, más parecida a la Argentina de los 80s, con mucho Estado, con mucha inflación, con poco ahorro, con muchas regulaciones. Y en alguna medida lo que a todo el mundo le preocupa en el ambiente económico, y esa es la primera pregunta para darle la bienvenida a Cavallo, es que, bueno, las señales que está dando el equipo de Alberto Fernández y el propio Alberto Fernández es que la solución que se propone es más Estado, más controles, más emisión monetaria y más déficit fiscal. Y eso fue un poquito lo que se hizo, lamentablemente, al final de los 80s. Y no nos fue naturalmente bien en aquella época. Así que, estimado Domingo, bienvenido. Un gusto charlar un rato con usted. Siempre a nosotros nos interesa mirar para adelante, ¿no? Y como creemos que usted conoce muy bien la economía argentina y a los protagonistas, bueno, nos gustaría que nos cuente un poquito el panorama, cómo la está viendo usted con esta restricción adicional que tenemos, que es que hoy hubo 3.600 contagios y por un lado la cuarentena no da para más, pero parecería que el gobierno tampoco está en condiciones de levantarla. Y aún si se levantara, el consumo parecería que no recuperaría. Así que nos interesa escucharlo un rato, Domingo. Bienvenido y buenas noches. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero señalar que me parece muy importante que tanto Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina de Kirchner le hayan dado instrucciones al ministro de Economía para que cierre la negociación y llegue a un acuerdo con los acreedores. A mí me venía sorprendiendo las noticias de que la negociación está trabada por cuestiones que tienen que ver con las reglas que eventualmente se aplicarían en un futuro, nueva reestructuración de la deuda. Desean que los bonos nuevos que se vayan a emitir incluyan cláusulas del tipo de las que están incluidas en los bonos que emitió Macri, que son obviamente más favorables para una negociación a favor del país que las que se habían incluido en los bonos del 2005 y del 2010. Pero, en realidad, resistir tanto al deseo de los acreedores de que se apliquen las mismas cláusulas que se aplicaron en el 2005 y 2010, es como manifestar preocupación por una futura reestructuración. Y entonces es natural que los acreedores digan, pero que Argentina piensa que de nuevo en los próximos años va a tener que reestructurar su deuda, se está preocupando por cuán fácil o por cuán difícil va a ser otra reestructuración de deuda dentro de 5, 10, 15 años. Obviamente que es natural que mandarles esa señal es totalmente inconveniente. Yo espero que
se den cuenta de esto y lleguen a un acuerdo. Si es que lo que todavía traba el acuerdo son estas cuestiones legales. Así que la decisión que parece haber tomado el presidente y la vicepresidenta de darle instrucciones al ministro para que llegue a un acuerdo me parece muy bien. Ahí se parecerían al Alberto y a la Cristina que usted conoció, de alguna manera. Al Alberto y a la Cristina capitalista, bueno, digamos. Yo creo que no es una cuestión de si son capitalistas o no, si son racionales o no en términos de facilitar su propia gobernabilidad, porque obviamente que va a ser mucho más difícil manejar la crítica situación por la que estamos atravesando si además va a haber una gran cantidad de juicios en Nueva York en contra de Argentina y todo un conflicto y un alejamiento sine die de la posibilidad de volver a acceder a los mercados financieros, ¿no? Yo no creo que reestructurando la deuda a corto plazo, digamos en los próximos 2, 3 años, vayamos a conseguir financiamiento externo a tasas razonables de interés. Yo creo que van a seguir siendo muy altas las tasas de interés si es que queremos seguir endeudándonos. Por lo tanto, va a ser muy importante que haya mucha disciplina fiscal como para no tener que endeudarse. Y entonces sí es factible pensar en que las tasas de interés internas sean más razonables y la economía pueda funcionar. Pero lo que es seguro es que si no llegan a un acuerdo por la deuda y Argentina queda totalmente aislada de los mercados financieros del exterior y con tasas de riesgo país muy elevadas, no va a haber ninguna forma de salir adelante. Así que, para decir algo positivo al principio, los felicito si es que han tomado esa decisión. Ahora, pero mientras tanto, hay muchos temas que realmente me preocupan respecto del futuro. Justamente uno lo mencionaste vos y es muy correcto. Se necesita que funcione un mercado cambiario libre, financiero, sin cepo, sin intervención del Estado, lo cual no significa eliminar de inmediato los controles de cambio para las exportaciones y para las importaciones, pero sí significa que todo otro tipo de transacciones se puede hacer en un mercado libre legal, porque hoy existe un mercado libre, pero es el mercado paralelo, y hay otro mercado semilibre, porque el gobierno también ha tratado de controlarlo, intervenir, que es el mercado de contado con liquidación. Pero todo esto es simplemente complicar el funcionamiento de la economía. Y lo primero que hay que hacer para el durante, como dice Juan Carlos de Pablo, es facilitar la operatoria económica de todos los actores del sector privado, tanto de los que tengan ahorros. Hay mucha gente que tiene ahorros en el exterior o que tiene ahorros en dólares y que, bueno, que lo pueda, si quieren usarlos o quieren traerlos al país, que los puedan vender legalmente en un mercado donde le paguen lo que realmente vale la divisa. Y si alguien quiere comprar divisa para el uso que fuera y no le venden en el mercado controlado, que lo pueda comprar sin problemas en ese mercado. Que no se trabe. Y de esa forma desaparecen. Así es. Y la cuestión es que esto facilite el funcionamiento de la economía. Solo así se puede imaginar y se le puede decir a los inversores potenciales y también a los acreedores del exterior que una vez que se logren los equilibrios fiscales y se adopten otras medidas de reforma económica en la buena dirección, se puede pensar en que Argentina vaya a un sistema
cambiario como el que tienen todos los países del mundo, esta es decir, idea, sin Domingo, controles de cambio y libre, ¿no? Esta idea que uno escucha mucho en el gobierno, incluso el propio ministro Guzmán dijo el rol vital del Estado. Es cierto que hay mucho eslogan, digamos, no es la primera vez que en la Argentina aparece todo eso, desde luego, pero hoy el Estado argentino, uno tiene la sensación de que el Estado tiene que imprimir billetes para pagar los sueldos. O sea, el Estado está fundido. ¿Qué capacidad puede tener el Estado hoy, por ejemplo, de hacer un plan de obra pública, si no se puede ni cortar el pasto de la ruta? ¿Eso cómo se resuelve, digamos? Todos los estatistas y los que hablan de la importancia del rol del Estado y que quieren un Estado grande, etcétera, no pueden responder una pregunta elemental. ¿Qué Estado? ¿De qué Estado me están hablando? ¿De un Estado que no sabe administrar sus propias cuentas, que tiene un enorme déficit, que por supuesto no puede controlar la inflación, que no puede estabilizar la economía? Eso demuestra que estamos ante un Estado totalmente ineficaz. El Estado mucho más chico de la década de los 90 era un Estado mucho más fuerte, que tenía capacidad de asegurar la estabilidad y que desplegaba a través de los presupuestos que aprobaba todos los años y que divulgaba un detalle de las prioridades y cómo se gastaba el dinero. Tenemos que avanzar hacia ese tipo de Estado, no el Estado que se mete a pretender llevar a cabo actividades que son típicas del sector privado, como son las actividades empresarias. Si está archidemostrado que el Estado, cuando manejó empresas, lo que hizo fue generar grandes ineficiencias y grandes corrupciones y grandes déficits y prestar muy malos servicios. Entonces, es fundamental que el Estado, si quieren un Estado eficaz, se organice bien y deje de interferir y de crearle trabas al sector privado. Por supuesto, no se trata solo de trabajar por el lado del gasto, del nivel y de las actividades del gasto, sino también por el sistema impositivo y el sistema regulatorio. Hoy lo escuché a Luciano Laspina dar una conferencia que me pareció muy buena, donde él señaló algo que yo había señalado en mi conferencia en la Fundación Mediterránea, de que lo primero que hay que hacer es eliminar el sesgo antiexportador de la economía. Pero él agregó el sesgo antiinversión y el sesgo antiempleo. Realmente todo el sistema impositivo y todo el sistema regulatorio y la forma como interviene el Estado en los mercados y afecta el funcionamiento del sector privado, desalienta las exportaciones, desalienta la inversión y desalienta el empleo productivo. Domingo, y en blanco, ¿no? la última consulta más política, porque bueno, la experiencia de los 90 tuvo mucho que ver con una decisión política del peronismo, de lo que fue la figura de Menem en ese momento. ¿Cómo está viendo la situación política hoy? ¿Cómo califica, por supuesto, también la experiencia de lo que fue Mauricio Macri en el gobierno? Hoy el presidente Macri ha reaparecido un poco en la escena. ¿Cómo está viendo al peronismo? Y en ese marco, ¿qué chances cree usted que se puedan dar estas ideas de nuevo en la Argentina? Porque uno parecería que hoy en la Argentina dominan mucho más las ideas estatistas. Incluso el propio presidente Macri se enfrentó con grandes dificultades para avanzar en contra del estatismo en la Argentina. ¿Cómo ve eso como última consulta, Domingo? Yo lo resumiría de la siguiente forma. Macri definió un rumbo correcto para la economía y para las relaciones de Argentina con el mundo, prácticamente el rumbo que habíamos puesto en marcha con el presidente Menem en la década de los 90.
pero no sé si por falta de coraje, por falta de capacidad, porque los asesores políticos le decían no te identifiques con aquella década y trata de hacer algo diferente, hizo las cosas muy mal, sin una prioridad sensata respecto a qué había que reformar primero y qué después, y sobre todo sin el coraje y sin la capacidad de explicarle a la gente cuál era el nuevo rumbo y, por supuesto, y lograr los apoyos que se necesitan para todas estas transformaciones. O sea, fue tímido, o le faltó coraje, o le faltó capacidad, pero bueno, si bien el rumbo estaba bien decidido, no tuvo éxito en su gestión de gobierno. Ahora, el caso de Alberto Fernández con Cristina de Kirchner a mí me desconcierta, porque si yo me guiaba por el Alberto Fernández que yo conocí, incluso el que muchos de ustedes han conocido mirando videos que hoy se ponen en la televisión, donde él comenta sobre los errores que iba cometiendo Cristina Kirchner en los años desde el 2008 hasta el 2015, yo pensé que él, con aprobación de Cristina Kirchner, obviamente, que por algo lo habría elegido como candidato a presidente, impulsaría un rumbo más en la línea del mismo rumbo que había adoptado Macri, que era el rumbo sensato, ¿no? Por supuesto que no lo iba a decir así en la campaña electoral, pero una persona que realmente entiende lo que fue la historia de Argentina y lo que significa manejar bien la economía y la sociedad, tiene que adoptar ese rumbo. ¿Cómo va a hacer en política exterior lo que está haciendo actualmente Alberto Fernández? ¿Cómo va a decir que a él le vendría bien estar acompañado a nivel de América Latina por un Chávez, por un Correa, por un Evo Morales, por un Lugo? Bueno, veremos. Realmente eso es desconcertante. Veremos cómo termina el capítulo de la deuda y en todo caso después vemos cómo sigue, ¿no? Sí, bueno, en realidad a lo mejor Alberto Fernández va a terminar diciendo, como decía Néstor Kirchner, no se fijen en lo que digo, sino en lo que hago. Y ojalá haga las cosas bien. Hasta ahora no las ha hecho bien. Debo decir, por ejemplo, lo de Vicentín ha sido un desastre, no porque afecte los intereses de la familia Vicentín, sino porque asusta a todas las empresas que probablemente vayan a tener que recurrir a la convocatoria de acreedores, que van a ser muchas en los próximos meses, para reestructurar sus pasivos y enfrentar la situación que deja la herencia que traía la economía de esta inflación, más todo el efecto de la pandemia y de la cuarentena, ¿no? Domingo, un abrazo grande, siempre interesante escucharlo. Gracias,